En febrero de este año. Su propósito tiene que ver con generar un espacio interdisciplinario con dos objetivos centrales. Por un lado, la transmisión del conocimiento, contribuir a que circulen ideas nacionales o extranjeras que nos permitan enfrentar, si cabe de manera satisfactoria, el análisis de problemas actuales. Por otro lado, también se cuenta con el objeto de contribuir al ejercicio de la razón pública. Es importante que los ciudadanos se den cita a fin de que a través del diálogo y es más el debate se puedan identificar puntos que nos ayuden a lidiar con diferentes dificultades que se nos presentan incluso a diario. Esto se trataría de conseguir por medio de la organización de actividades. Tendríamos no solo paneles, sino también conferencias y hasta breves cursos que serán consumados a lo largo de esta gestión. En esta ocasión, el tema que nos convoca es la vida y obra de uno de los grandes intelectuales del siglo XX, Cornelius Castoriadis. Es perfectamente posible resumir su importancia apelando rápidamente a cuatro cuestiones. Primero, tendríamos que destacar su gran deseo de aprender. Cornelius Castoriadis conoció del derecho, de la filosofía, de la economía, del psicoanálisis, de las matemáticas, además de que fue un gran amante de la música, siendo compositor en sus años de adolescencia. Además, Castoriadis debe ser destacado por su compromiso, fue un intelectual de alto vuelo y sin embargo también tomó las armas cuando correspondía, formando parte de la resistencia en contra de los nazis en Grecia, posteriormente militando en el Partido Comunista, entre los trotskistas, criticando, no tenía mayores inconvenientes si correspondía en abandonar las letras y momentáneamente hacer uso de la fuerza. También es posible destacar su figura desde el punto de vista de la fortaleza de su espíritu. Castoriadis, vale la pena subrayar un apunte biográfico, perdió todo el pelo en su adolescencia. Hoy podemos encontrarnos numerosas fotografías de Castoriadis calvo, fumando normalmente. Y todo esto tiene que ver con parte de su dura vida. El padre era un hombre muy riguroso, César Castoriadis. La pasión política de Castoriadis tiene que ver con lo que impuso desde sus primeros años este digno representante de la intelectualidad. Sin embargo, su padre, en los lazos familiares o cercanos, no tuvo ni de lejos una conducta ejemplar. Él enfermó de sífilis, contagió a la madre y la madre muere cuando Castoriadis cuenta 16 años. Castoriadis fue el que se ocupó de cuidar a la madre, seriamente enferma. Esa responsabilidad extraordinaria hizo que Castoriadis pierda todo el pelo. Adolescente, calvo, tiene que enfrentar todo lo que a esa edad cabe, siendo incluso alguien que no tenga sus mismas características. Castoriadis entonces se destaca por el gran amor por la sabiduría, por su compromiso, por la fortaleza de su espíritu y finalmente por su espíritu crítico, no solo fuerte. Fue marxista y luego criticó al marxismo. Fue trotskista y criticó al trotskismo. Fue también crítico del capitalismo. Fue practicante del psicoanálisis, coincidió con Lacan y luego criticó a Lacan. Una voz, en resumen, disidente. Un intelectual que pretendía estar siempre conforme con sus convicciones propias, autónomo. No es casual que uno de los grandes conceptos que nos haya dejado sea la autonomía. Nada más de Castoriadis, vivió entre 1922, murió el año 1997. Y hoy vamos a tener la posibilidad de propiciar un acercamiento. Lamentablemente, no es muy conocido a pesar de la trascendencia que tienen sus ideas. Y para ello nos van a acompañar dos personas a fin de reflexionar. Primero, sobre Castoriadis y su idea de la historia. Para ello tomará la palabra
Juan Murillo, quien es amigo de esta Casa de Estudios Superiores, preside la Alianza Francesa, un hombre dedicado a la gestión cultural, a la fotografía, también al ensayo, con reflexiones que nos invitan a pensar acerca de temas harto interesantes. Y posteriormente tomará la palabra Einar Rosso para reflexionar sobre la crítica en contra del marxismo que llevó a cabo Castoriadis. Juan, por tanto, la palabra es tuya. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar de este evento. Saludar a la señora rectora, que siempre tiene un espacio para nosotros en esta casa de estudios. El tema de hoy es un tema que es relativamente denso y voy a tratar de resumir con una estrategia de jugar al número de citas que hablan o se refieren a Castoriadis, haciendo una analogía con el juego de la fotografía del negativo y del positivo. Parecería ser que la cita con el futuro de un pensador es dejar una o varias claves en sus escritos para ser leído por las generaciones posteriores a ellos. Suelen proyectar una imagen individual que contiene su particularidad como una suerte de secreto a develar, a veces trágico, a veces general, reflejando una época e iluminando sobre los tiempos a venir. Sus vidas son casi siempre una alegoría del tiempo vivido por su forma de entender el pasado y su presente. Y es que al pasar los años, y para las nuevas generaciones, cuya relectura o lectura en el tiempo actual es muy, muy urgente. Parecería también que Castoriadis había leído a Diderot en Jacques el Fatalista, pues el determinismo instalado en la mentalidad de la sociedad permite establecer las condiciones de la dominación externa, digamos la heteronomia, la que somete al individuo. Lo que está escrito arriba se cumple abajo. La heteronomia es un concepto aplicado a quienes viven determinados por reglas impuestas y que en el caso de la sociedad y el individuo, éstas se obligan y aceptan contra la propia voluntad y o con un relativo grado de indiferencia. El punto de encuentro entre la raíz psíquica y la raíz social del odio es el proceso de socialización impuesto a la psique, mediante el cual la psique está forzada a aceptar la sociedad y la realidad. A través de este proceso, una parte del odio se desvía hacia actividades o fines sociales, competencia política, económica, deportiva, burocrática. Pero siempre queda un reservorio de odio listo para ser transformado en actividades destructivas, formalizadas e institucionalizadas como la guerra contra otras colectividades. El reservorio de odio se desplaza psíquicamente hacia el otro y reaparece en las más variadas formas de discriminación social, de desprecio, tales como las persecuciones religiosas, la xenofobia, el racismo, las posiciones ideológicas radicales. La antropología moderna ha puesto de relieve otras características propias del ser humano: tool making animal, homo faber, homo ludens. Hoy quisiéramos a continuación proponer una nueva definición del hombre en el marco de la antropología fenomenológica. El hombre es homo imaginans, un ser que imagina, que pone en imagen, imageante. El significante imaginario, en el contexto de una sociedad rica y liberal, cuyo fin es la expansión indefinida del capital y de la producción, apoyada en una lógica conjuntista identitaria, donde se fabrican necesidades
Así podemos certificar la dimensión liberal de la sociedad. Entonces, ¿dónde residiría la libertad? En el estudio de los grandes momentos históricos y de la historia. La respuesta necesita de una metodología para intentar una aproximación que sea sostenible. La historia como ciencia se nutre de sus fuentes documentales expresando criterios de verdad, pero esta verdad se alimenta del espíritu de una época a través de su literatura, especialmente aquella literatura que sobrevive en el tiempo por su valor universal, porque no solo vale para su propio tiempo, sino también para otras épocas a futuro, igual o más legible que su propio tiempo. Aquí reside el valor literario de estatura canónica. El cronista que detalla los acontecimientos sin discernir entre grandes y pequeños, tiene en cuenta la verdad de que nada de lo que alguna vez aconteció puede darse por perdido en la historia. Por cierto, solo a la humanidad redimida le concierne enteramente su pasado. Ese cronista del que nos habla Walter Benjamin es el cronista de la historia, aquel que se ocupa de contar, relatar, anudar los acontecimientos históricos como un continuum, como una sucesión de hechos que progresivamente van sumándose uno tras otro, conformando el rosario del historicismo, o lo que es lo mismo, de la historia universal. Debe ser tarea entonces pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, actuando como un ángel que mira atónito hacia ese pasado de catástrofes y ruinas que insiste en seguir apilándose así, y cuyo derrotero último y final parecería ser un futuro de iteración histórica, porque es sobre esas ruinas que se edifican estructuras e imágenes políticas que se valen de ellas para revalidarse o legitimarse a sí mismas. Esa catástrofe, esas ruinas, son las que el materialista histórico debe intentar develar para que no se repitan, para que surja la conciencia histórica y, en consecuencia, una acción históricamente disruptiva. Por eso, el ángel de la historia no puede desplegar sus alas y se siente atónito ante el pasado que lo aprisiona y cuyo peligro reside en develarlo, dejando al descubierto sus cimientos ruinosos, su continuum catastrófico. Ese es el peligro que la historiografía debe ocuparse de representar, justamente traer al presente y hacer aflorar a la superficie. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Desde dónde? Puesto que la noción misma de representación es y ha sido objeto de diversas controversias. Porque la historiografía y el relato de la historia dentro de las ciencias sociales tienen que ver con el conocimiento, con la idea de ciencia y por ende también con el de representación. El concepto de representación posee una densidad significante que atraviesa toda la historia de la filosofía, derivando así en usos diversos y hasta contradictorios que provienen de ámbitos y disciplinas diferentes, tales como las teorías del lenguaje, la semiótica, las artes visuales, las ciencias sociales, la psicología, la política y la literatura. La noción de representación, en su acepción más amplia, supondría una presencia, algo que vendría a ocupar el lugar de otra cosa, una ausencia, algo que no está y que para ser inteligible y o mostrable necesitaría ser presentada. Esta suerte de reemplazo de la cosa ausente por una presencia que adviene en y a su lugar expondría el carácter transparente y opaco de la representación, o en otras palabras, dejaría al descubierto el nudo de la paradoja.
A la vez que la representación se borra ante lo que muestra, transparencia, porque no es la ausencia, es un representante de la ausencia, solo se presenta a sí misma, opacidad. Ahí emerge su opacidad porque se muestra como la cosa, como si fuera ella, cuando solo resulta ser un reemplazo, un sustituto. La realidad sería inteligible y estaría separada del ámbito sensible, puesto que las cosas sensibles serían una representación mimética, una copia, una reproducción mutable e imperfecta de las ideas. A manera de analogía con la fotografía analógica en blanco y negro, enfrentamos el proceso físico y químico de la película. Teníamos el negativo y el positivo. El primero mostraba una inversión de la luz y a los ojos del fotógrafo podía observarse una idea de la imagen obtenida. Mirábamos a través de la luz una cierta transparencia definida por un grado de opacidad que no permitía ver detalles. Mirábamos, pero no veíamos. No veíamos. Estábamos contemplando, impotentes, solo una imagen de lo que fue o pudo haber sido, tal cual el ángel de la historia mira al pasado. La fotografía en positivo es una representación mimética, una copia o una reproducción del objeto fotografiado. La fotografía de un cadáver nos enseña que ese sujeto devenido en objeto está más vivo que nunca. Cabe sugerir que lo único que podemos cambiar es el pasado desde el presente, continuo y permanente. Veamos desde la mirada literaria de uno de los grandes escritores franceses. Cuando Proust las menciona, lo hace con desprecio, como sinónimo de una relación superficial, excesiva y exclusivamente visual, y meramente voluntaria con el pasado, cuya cosecha es insignificante, comparada con los descubrimientos profundos que se posibilitan siguiendo las pistas dadas por todos los sentidos. La técnica que él denominaba memoria involuntaria. No se puede imaginar para la abertura de Por el camino de Swann un final en que el narrador se enfrente a una foto instantánea de la iglesia parroquial de Combray y el goce de esa migaja visual en vez del sabor de la humilde Magdalena remojada en el té que despliega ante los ojos toda una parte de su pasado. Pero no porque una fotografía no puede evocar recuerdos, sino por lo que Proust aclara respecto de sus propias exigencias sobre la evocación imaginativa, que no debe ser solo extensa y precisa, sino ofrecer la textura y esencia de las cosas. Y al considerar las fotografías solo en la medida en que él podía utilizarlas como instrumento de la memoria, Proust, de algún modo, interpreta mal qué son las fotografías, no tanto un instrumento de la memoria como su invención o reemplazo. Y para concluir la analogía fotográfica antes mencionada, el documento humano, que siempre se mantendrá al presente y al futuro en contacto con el pasado, afirmó Lewis Hine, pero lo que suministra la fotografía no es solo un registro del pasado, sino una manera nueva de tratar con el presente. Sostiene Castoriadis, a partir del Timeo de Platón, origen del eidos que el artesano terrestre contempla, imita y reproduce. Basta con considerar lo que constituye el paradigma de todo artesano, de aquel del que todo artesano solo es una pálida imitación, el demiurgo mismo cuando crea, es decir, en realidad fabrica o produce el mundo, es el Timeo, se le denomina tanto, en el Timeo se le denomina tanto demiurgo fabricante
productor, artesano, como poeta, creador, pero poeta en verdad no lo es, de ninguna manera, pues él mira su modelo, paradigma, y según ese modelo, modela el mundo, que necesariamente es imagen de algo. Este paradigma es lo vivo, eterno, inteligible, acabado. La creación del mundo por el demiurgo no es creación, sino que está regulada según el paradigma preexistente, predeterminado por el eidos que imita, repite, reproduce. Así nos habla Castoriadis. Es decir, la representación efectiviza en sí misma la mediación entre la ausencia y la presencia, pero la significación social, histórica, que media entre ambas o que resulte a partir de ella, de la representación efectiva, supone una respuesta a una serie de preguntas y condiciones, como se advierte al presente, a qué criterios obedece la mediación y su puesta representativa en el relato de la historia. Estas preguntas nos conducen a citar a Derrida, quien sostiene que el aparecer no se produce sin aparato. En él se hace de repente señalable la presencia o la presentación, que se presta a quedar señalada en la representación. Esto, a su vez, puede relacionarse con la idea de tipo trabajada por Castoriadis, y que remite a la creación de la sociedad. Para Castoriadis, este entramado, esta articulación entre las representaciones por un lado y las significaciones y vínculos asociados a ellas por el otro, serían creaciones de una sociedad. Al respecto, Castoriadis establecerá una diferencia entre las formas instituidas o las formas instituyentes, siendo las primeras formas, figuras relativamente fijas y estables, normas, reglas, leyes, en y por las cuales se le da existencia a la sociedad, y las segundas, formas, figuras nuevas, creaciones originales que hacen estallar la fijeza y la estabilidad de esas formas instituidas, ocasionando una disrupción en el orden de los tipos o en la posición del eidos vigente. Es decir, con el devenir histórico, social, surgen elementos relacionados entre elementos u otros significados asociados a esos elementos que en un principio no estaban ni pensados, ni anudados, ni articulados. De esta manera es que el dispositivo también resulta ser un conjunto multilineal, un ovillo, una madeja, compuesto por líneas de diversa naturaleza que siguen direcciones diferentes sometidas a variaciones y a derivaciones también diferentes. En el cuento de un escritor argentino y en la película de un director italiano, ellos relatan la historia de una fotografía que a causa de ampliar la imagen se descubre un cadáver. La idea inicial de fotografiar una pareja en un parque nos lleva a descubrir un crimen. Cuando se utilizan ampliadores pueden verse cosas que probablemente el ojo desnudo no sería capaz de captar, pero lo que sucede es que al ampliarlas demasiado, el objeto se desintegra y desaparece. Por lo tanto, hay un momento en que asimos la realidad, pero ese momento pasa. Eso es en parte el significado de blow up. Puesto que la mirada estereográfica trabaja con mediaciones, con dispositivos representativos y solo trabaja con ellos, y no solo trabaja con ellos, los construye. En consecuencia, si la finalidad resulta en desarrollar un análisis disruptivo con respecto al pasado, que abogue por romper con el continuum histórico, es decir, un tipo de análisis materialista, se debe dar cuenta del eidos sobre el cual el historicismo opera. Castoriadis nos dice que el ser humano debe aspirar a la libertad en búsqueda de la autonomía, creando una ley para sí mismo, sin intentar construir el reino del deseo. En realidad, se intenta eliminar la monopolización del poder en términos de eliminar la autoridad que se niega a dar cuenta de sí misma, considerando que la política de hoy en día es obscena
por corrupta e intrincada, donde los partidos políticos, no importa si son de derecha o de izquierda, son exactamente lo mismo. Su fin último es la conquista del poder y no reparan en los medios, apoyados desde el viejo proverbio, el fin justifica los medios. Entonces, esa búsqueda de la autonomía exige que el ser humano tome acciones humanas, reflexivas, capaces de transformar las instituciones para alcanzar una sociedad más autónoma, una sociedad capaz de crear sus propias leyes por individuos también reflexivos y autónomos. Por supuesto que el sistema se resiste, está construido y constituido para perdurar y amenazado reacciona en extremo, digamos con el totalitarismo. Desde ese plano, también cuestiona el rol de los intelectuales y su silencio cómplice, les asigna el rol de parásitos, cuestiona la educación. Otra vez la fotografía y su relación entre el negativo y el positivo, dice otro francés estructuralista, semiótico y postestructuralista, que en esta etapa de la reflexión es que la fotografía puede reproducir infinitas veces algo que ha tenido lugar una sola vez, en tanto que es posible un trabajo infinito sobre el negativo, rasgo que ningún otro arte puede desarrollar. El imaginario social es un magma de significaciones imaginarias sociales encarnadas en instituciones, como tal regula el decir y orienta la acción de los miembros de esa sociedad, en la que determina tanto las maneras de sentir y de ser como las maneras de pensar. En consecuencia, postular la necesidad de ejercer un oficio materialista para dar cuenta de los principios disruptivos que constituyen toda mediación, dispositivo y relato histórico, supone la puesta en práctica de un tipo de metodología y estrategia de análisis que implique la identificación de los elementos de posibilidad que los componen, es decir, la mirada atónita, distante, atenta y no afectada debe primar por sobre toda instancia de implicación subjetiva. Solo así se podrá redimir a la humanidad del continuum pasado, presente y futuro constante que se repite de manera constante como validación o como rechazo. En el hoy o en el mañana de lo que alguna vez fue o no el presente, comprende en sí mismo todo lo que ha sido y todos los que están por nacer. Este intermitente trabajo por el pasado y por el futuro que lo dislocan al mismo tiempo que lo fijan. La tarea de las ciencias sociales es entonces realizar un aporte en este sentido hacia el campo de la historia y la teoría política si queremos en el fondo una real idea de cambio. Muchas gracias. El hombre que imagina y el hombre que critica. Einar Rosso nos acompaña desde La Paz. Einar se formó en filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés, es gestor cultural, también se dedica al ensayo e integra el Colegio Abierto de Filosofía. Einar, por favor. Muchas gracias. Las reflexiones que se encuentran en un libro son producto de la soledad. Es en ella, camino tan pedregoso como fascinante, que el ser humano se sumerge para comprenderse y comprender a los demás. Resulta paradójico, en efecto, que para hacer este ejercicio, el de comprender las relaciones sociales, y más en este contexto virtual, post-pandémico podríamos decir, uno tenga que reflexionar en solitario. Cornelio Castoriadis no escapa a este escenario. Al contrario, se sumerge por completo desde su niñez. A su corta edad está obligado a recitar a viva voz pasajes de los clásicos griegos a su padre, antes de ir a la escuela, mientras éste se afeitaba. Así, con esa disciplina marcial, también dedicará largas horas a la práctica del piano, actividad artística heredada por su madre, Sofía, que falleció a causa de una enfermedad venérea transmitida por su esposo, César Castoriadis. La pérdida materna y la falta de preocupación por su padre, pues ya está cortejando a otra dama en el barrio, provoca en el joven Castoriadis, de 19 años, una profunda crisis, al punto de padecer alopecia y en consecuencia perder todo el pelo y el vello de su cuerpo. La imagen del padre, en contraposición a la de la madre, que representa la ternura y la amabilidad, tendrá mayor peso en el compromiso político y en su formación intelectual de Castoriadis.
Así como el padre agarraba el revólver para defender la joven república griega instalada en 1928, también lo hará el hijo formando parte de la resistencia frente a la ocupación alemana, alineándose con pluma en mano en un grupo trotskista y fundando varias revistas clandestinas, llegando a ser arrestado en 1939. Sin ser eso suficiente, Cornelius se salvará 2 veces de ser asesinado por los nazis, puesto que tenía en su poder documentos políticos comprometedores. En ese contexto, Grecia vive una triple ocupación por parte de alemanes, italianos y búlgaros. No será hasta 1944 que se liberará por sí sola de esta ocupación. Mas la reconstrucción de un gobierno sólido y con base democrática será difícil de establecer, porque los intereses son muy altos por parte de los estalinistas, el Ejército de Liberación Nacional, los trotskistas, entre otros. El ambiente griego de la post-Segunda Guerra Mundial provocó fuertes discusiones en el seno del grupo al que pertenece Castoriadis. Una de las discusiones centrales, por ejemplo, será que no se puede aceptar la tesis trotskista de que la URSS es un Estado obrero. La situación dentro del grupo es insostenible y el contexto griego postbélico son adversos para grupos dedicados a la discusión política. El acoso, tanto por estalinistas como por las fuerzas de la extrema derecha, provocaron persecuciones, encarcelamientos y asesinatos. La única salida para muchos jóvenes griegos de esa generación será embarcarse a nuevas tierras. En el caso concreto de Castoriadis, eligió marcharse a Francia para proseguir el combate político y sus estudios universitarios. Desde su llegada a tierras parisinas, en diciembre de 1946, Cornelius vive una vida intensa entre la militancia política, la construcción de proyectos intelectuales y los varios amoríos. En 1947 conoce a Rika Walter, una militante trotskista y novia de su amigo Lefort. Sin embargo, esto no le impedirá a Castoriadis hacerle la corte, vivir con ella en su pequeño apartamento y tener una hija, Esparta, la cual se convertirá en psicoanalista. En cuanto a la vida familiar, en París las condiciones son precarias, pero poco a poco empieza a mejorar cuando Castoriadis entra en 1948, recomendado por un amigo, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde escalará posiciones cada vez más rentables por su capacidad intelectual. El sueldo percibido en este organismo de cooperación internacional, no obstante, estará destinado a los proyectos intelectuales y políticos que tiene en mente nuestro filósofo, más que a la familia que construye con Rilke, con quien vivirá hasta 1954. Castoriadis, fiel a sus ideales, asiste a reuniones del Partido Comunista Francés, así como del Partido Comunista Internacional, para proseguir el combate trotskista bajo la enseñanza del internacionalismo. Recordemos que en este periodo habrá una defensa a ultranza de la URSS por haber sido la ganadora frente a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Será en estas reuniones donde Castoriadis, sin embargo, se da cuenta que la defensa de la URSS es un despropósito, porque la sociedad soviética no corresponde ni al capitalismo ni al socialismo, sino una forma histórica nueva cuya singularidad consiste en generar una clase dominante que acapara todos los poderes y cuyos intereses son opuestos a los del proletariado. El imperativo revolucionario, por tanto, es derrocar a esa clase burocrática. Con esta consigna en mente, Castoriadis, junto con Claude Lefort, ha llegado a Merleau-Ponty, que dentro de su propuesta intelectual desarrollará una reflexión filosófica sobre el totalitarismo y la democracia, planteando que esta última es un proceso continuo e inacabado dentro del escenario político. Fundan en marzo de 1949 la revista Socialismo o Barbarie.
nombre tomado posiblemente de las lecturas que tenían de Rosa Luxemburgo o por el dilema planteado por Trotsky, donde el socialismo no es ni fatal ni inevitable, es simplemente posible. Por eso hay que elegir entre el socialismo o barbarie, sustentaba el autor de la Revolución Permanente. La ruptura por parte de los fundadores de la revista con el Partido Comunista Internacional se desprenderá por el dogmatismo y la mistificación del trotskismo frente a la URSS. Es así que la revista se enmarca en tres singularidades. La primera está relacionada con el carácter de la clase burocrática que defiende sus intereses y en consecuencia continúa reprimiendo al proletariado, convirtiéndose la URSS en un estado burocratizante que sepulta las esperanzas revolucionarias internacionales. La segunda singularidad apunta a realizar un análisis estadístico sobre la situación económica y sus consecuencias, siendo el escenario posbélico provoca un declive de Europa, una aceleración imparable de los Estados Unidos y en contraposición a los planteamientos teóricos, la encarnación de un régimen de explotación de corte autoritario en la Unión Rusa Soviética Socialista. Todo esto conlleva a la concentración de las fuerzas productivas en el mundo hacia una guerra inevitable entre los dos bloques que se disputa la posición hegemónica, donde, dice Castoriadis, el vencedor absorberá al vencido para imponer su reino de la barbarie. La revista, por estos motivos, desde su primer número, marca diferencia con los militantes del Partido Comunista Internacional, manifestando que, cito, tenemos la sensación de que por primera vez se separa el trotskismo, un grupo que toma conciencia de la mistificación de este en un plano total, y que cristaliza no en un análisis del detalle, sino en una concepción del conjunto de la sociedad actual y de la dinámica histórica. Fin de la cita. En otras palabras, la revista se presenta como la encarnación de una línea coherente y no de receptáculo de opiniones, siendo su objetivo, nada menor, claro está, de ser la continuidad del marxismo vivo en el marco de la sociedad contemporánea. Socialismo o Barbarie sería una revista prolífica, crítica y con intereses de convertirse en un partido político. Asimismo, se convertirá en una ágora de discusión y reflexión donde el centro de atención recae en la capacidad de oratoria y persuasión de Cornelius Castoriadis. Será el griego, más que Claude Lefort, el francés, que se concentra en estudios empíricos viajando constantemente, el que empuja al grupo que conforma la revista a reflexionar sobre varios tópicos que van desde el análisis del estado burocratizante de la Unión Rusa Soviética Socialista, la doxa trotskista y hasta las revoluciones sociales de Yugoslavia, Hungría y la guerra de las dos Coreas. Las discusiones teóricas que sostendrá, sin embargo, del grupo de socialismo barbarie son diversos. Entre ellos están, por ejemplo, Richard Rorty, Jean-Paul Sartre, que es el fundador de Tiempos Modernos, Jean-François Lyotard, Edgar Morin, que fundará la revista Argumentos, entre otros. La revista, con fuerte influencia en las reflexiones de Castoriadis, como ya lo dijimos, no obstante tuvo diferentes corrientes internas que acabaron por producir escisiones importantes. La primera escisión comienza en 1951 entre los partidarios de crear un partido revolucionario estructurado en torno a un programa político propuesto por Castoriadis y los que confían en la unión espontánea de la vanguardia obrera a lo largo de un proceso revolucionario violento. Estos últimos manifiestan que socialismo barbarie debería ser un lugar de discusión y de crítica. La controversia condujo a la salida temporal de Lefort y otros militantes. La segunda escisión, que comienza en 1958 por medio de la llegada de nuevos miembros, la mayoría estudiantes, manifiesta por un lado retomar la tesis de Lefort y
formar lazos con los obreros. Por su parte, Castoriadis y otros militantes se pronuncian por el desarrollo de una organización política basada en un programa de acción enfocado a ayudar a la vanguardia obrera a desarrollar su conciencia política. Independientemente de estas decisiones, la revista cobra relevancia, gana en número de lectores y contribuyentes. Se vuelve una revista de referencia para académicos como para obreros. No obstante, empieza a existir una revisión crítica a las propuestas teóricas de Marx por parte de Castoriadis, cuando éste empieza a acercarse a Freud, hecho que genera una ruptura definitiva a la producción teórica y un alejamiento considerable al punto de dejar en circulación la revista en 1966. En suma, las objeciones de Castoriadis parte de una crítica al marxismo tradicional y una interpretación efectiva en la expresión de la Unión Soviética, avanzando en una crítica al trotskismo, hasta arribar a una crítica al pensamiento mismo de Marx y a la presentación de una contradicción entre dos elementos que orientan el pensamiento marxista. La primera, la comprensión de la lucha de clases como el motor del desarrollo histórico de las sociedades, y la segunda, la concepción de leyes económicas y leyes históricas en la que el cuerpo social se halla inmerso. Castoriadis manifestó en una entrevista de 1975 titulada ¿Por qué no soy marxista?, que hay dos planos dentro del marxismo. El primero está en lo teórico, donde hay una metafísica marxista, una teoría de la historia y una teoría económica, las cuales están estrechamente vinculadas. Por otro, está el destino histórico del marxismo. Explico estos dos puntos. Como sabemos, la teoría economicista de Marx sostiene que hay leyes universales de desarrollo, cuyas propuestas llevan al desmoronamiento de un tipo de sociedad, la capitalista, y crea una nueva, el comunismo. Esto para Castoriadis es imposible e insostenible, porque Marx se olvida de la evolución técnica y la lucha de clases. Consecuentemente, no hay ningún principio rector para establecer leyes fijas e irrenunciables dentro de la evolución histórica. Al plantear esto, se estaría eliminando la capacidad creativa, el deseo en términos freudianos, de los individuos y por ende de la historia. En otras palabras, se estaría dejando de lado la capacidad de autonomía y autogestión. En el caso del destino histórico del marxismo, Castoriadis sostiene que este es una ideología que pertenece a los regímenes de opresión totalitaria y también a partidos burocráticos que intentan instalar regímenes idénticos a los anteriores. En esta misma entrevista, Castoriadis reflexiona sobre el proletariado como agente revolucionario, donde sentencia que con el paso de los años este ha sufrido transformaciones. Por tanto, la concepción de Marx es ahora anacrónica. Esto porque en los países altamente desarrollados el proletariado de fábrica es cada vez menor. De la misma manera, hay una suerte de hechizo del proletariado en creerse el depositario de proyectos revolucionarios, llegando a manifestar que unos hablan por otros, que hay un solo partido que sabe reconocer los verdaderos intereses de la clase trabajadora, entre otras expresiones conocidas. Más adelante sostiene Castoriadis que la relación entre el proletariado y la teoría marxista es un sistema autoconfirmatorio, pues el proletariado desempeña un papel histórico privilegiado, como lo demuestra la obra de Marx, que tiene un estatuto de verdad porque es la expresión consciente del movimiento del proletariado, la cual es históricamente privilegiada. Dicho de otra manera, la prueba de la verdad de la teoría marxista es la revolución del proletariado, y la prueba de que habrá una revolución del proletariado es porque lo dice la teoría marxista. Tal privilegio político del proletariado, además, quita importancia histórica a la evolución de las luchas sociales por los jóvenes y no reconoce las luchas
sociales de las mujeres. Esta visión crítica de Castoriadis sobre el marxismo podría hacernos pensar que es un alejamiento de la reflexión política o un abordaje de problemas estrictamente filosóficos. Sin embargo, es el encuentro entre ambas dimensiones del pensamiento de Castoriadis que manifiesta en la necesidad de establecer una perspectiva teórica capaz de superar los fundamentos filosóficos conceptuales que conducen al pensamiento marxista, a negar la capacidad de autoorganización y la creatividad de los hombres. Para Castoriadis, no será cuestión de renunciar al proyecto de autogestión de una sociedad realmente democrática, sino trabajar para una refundición teórica del pensamiento político, para poder recuperar lo que el marxismo dejó de terminar de lado, el hecho de que son los hombres quienes hacen su propia historia. Para terminar, quisiera recordar una comparación muy interesante que contaba Castoriadis sobre la recuperación de los atenienses de su polis después de la batalla de Salaminas. Como sabemos, los atenienses encontraron que todos sus templos de la Acrópolis se encontraban derrumbados, pues los persas habían destruido la ciudad al retirarse. Y entonces, ¿qué hicieron los atenienses? Recuperar los fragmentos de las ruinas para colocarlos en urnas con vestigios nostálgicos de un pasado que nunca volverá, o bien reedificar con nuevos materiales y bríos construcciones idénticas a las de antaño. Lo que los griegos hicieron, decía Castoriadis, fue arrasar todo el paisaje de la Acrópolis, y en este paisaje arrasado, en este terreno prácticamente liso, construyeron el Partenón. Esto nos hace reflexionar para preguntarnos lo siguiente: ¿hasta qué punto nosotros somos lo suficientemente valientes para someter al arrasamiento crítico las ruinas de nuestras propias teorías y las teorías que hemos heredado y de una forma u otra se han llevado a la práctica, creando esas instituciones sociales que durante tanto tiempo nos enseñaron a amar? Cornelio Castoriadis tuvo una vida intensa y apasionada, con profundas reflexiones y actitudes poco democráticas dentro del grupo que formó el socialismo barbarie. Sus luchas fueron de corte puramente intelectual y sus varios amoríos la búsqueda por comprender al otro y no perderse en la soledad. Tomó como construcción imaginaria de sí mismo la figura de su padre, César, pero también se acercó a la amabilidad y el desprendimiento estético de su madre, tocando su piano para los amigos cercanos. Su obra es vasta, inclasificable, y se encuentra en una encrucijada laberíntica entre la filosofía de la historia, la filosofía política, la economía, el psicoanálisis y la revisión crítica. Para los tiempos actuales, es sin duda alguna una de las grandes figuras de la filosofía. Asimismo, es un provocador que nos impulsa a pensar de manera autónoma, recordando que debemos ser constantemente críticos con nuestros padres intelectuales. Hoy, hablar del hombre, el militante y el filósofo en esta cátedra libre, que lleva el nombre de un gran pensador cruceño, como fue Manfredo Kempf Mercado, es una dicha que solo puede impulsar esta casa de estudios, a la cual le agradezco por su invitación, así como a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias, Einar. Hay algunos minutos que tenemos de forma adicional si es que alguna persona quisiera contribuir al acercamiento a la obra de Cornelius Castoriadis. Lo subrayo, no se trata de alguien que sea tan conocido como Sartre, por mencionar un nombre, a pesar de su importancia. A mí, por ejemplo, me llama la atención, lo veo al señor Marcelo Araúz, una gran persona desde el punto de vista de la cultura, en Santa Cruz y en Bolivia, que estuvo en Francia. El mayo del 68 tiene una serie de obras que analizan qué fue lo que pasó, cómo fue que se suscitaron esos acontecimientos, y resulta que en ninguna de las grandes obras aparece Castoriadis como correspondería. Yo tengo, por ejemplo, este libro que es de divulgación, mayo del 68, de Óscar Gómez, La primavera de la utopía. Tengo este libro de Tomás Abrán, El deseo de revolución. Tomás Abrán es un filósofo argentino de origen rumano. Cuando se cumplen 100 años de la Revolución Rusa, él publica este libro.
Y en este libro habla de la revolución, y él estaba en Francia, él fue alumno de Foucault, trató con Gilles Deleuze y otra gente, y no dice nada de Castoriadis. Después, el gran filósofo que tiene Francia en este momento, debido a la cantidad extraordinaria de libros, más de 100, es Michel Onfray, muy provocador, tiene un gran tratado del ateísmo. Escribe Política el Rebelde, acá habla también del Mayo francés y no lo menciona Castoriadis. Ahora, resulta que una de las frases más famosas del Mayo francés es la imaginación al poder, que tiene que ver con Castoriadis. Mencionaba Juan Murillo lo de la imaginación, el hombre que imagina, habla mucho del imaginario social, entre otras cosas, y tiene un texto en donde escribe claramente el poder de la imaginación. Fernando Sabater es uno de los pocos que reconoce, dice, esto de la imaginación al poder tiene que ver con Castoriadis, y sucede que no aparece ni en el diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, en los 4 tomos, no aparece una gran historia de la filosofía que fue coordinada por François Châtelet en Francia, 4 tomos, tampoco aparece, no aparece en la enciclopedia de obras de filosofía que coordina Franco Volpi, con numerosos especialistas en distintas áreas. Se analizan 1000 obras de filosofía y no aparece Castoriadis. ¿Por qué? Seguramente porque era un crítico tanto del marxismo como del capitalismo, y a fin de cuentas esos intelectuales disonantes no son muy apreciados. No sé si esa más o menos podría ser la explicación, Juan. Bueno, he comenzado. Estos pensadores en sus escritos nos dejan unas claves que hacen que muchos años después podamos volver a leerlos o comencemos una lectura, y cuando nos encontramos con esos textos, con esa narrativa, encontramos que son de altísima actualidad. Si bien en mayo del 68 se pretendía llevar la imaginación al poder, estábamos ya viendo que esa frase nos estaba dando la premonición de una sociedad que está básicamente dominada por la imagen. Y hoy, en lo que yo denomino la infodemia es una enfermedad que viene definida a partir de un determinismo que viene de arriba y que nos enseña lo que tenemos que comer, lo que tenemos que vestir, lo que nos tiene que gustar. Entonces, esa influencia hace que estos hombres, y por eso yo desarrollaba en el trabajo que tengo esa relación y esos guiños que va a tener con otros autores. Cuando habla de la experiencia de los griegos de ser críticos y construir sobre las ruinas su Partenón, está hablando de Walter Benjamin, que está mirando con el ángel de la historia las ruinas sobre las que se están construyendo. Y el gran aporte de Castoriadis es que nos está diciendo que la historia es un todo y que no se puede perder nada, porque todavía hay historias que no se han contado. Ese es otro guiño a otro historiador italiano que habla de las microhistorias. Hablamos de cómo se construyeron las grandes pirámides, pero no hablamos de la vida de los obreros que por generaciones construyeron pirámides. Y entonces, ese pasado es precisamente la analogía que yo trato de establecer entre un negativo de una película de blanco y negro que me dice hay algo acá, pero cuando lo positivo me da una idea de la realidad, pero me da una realidad de lo que ya fue, de lo que pudo ser, y esa ausencia me produce una imaginación. Y en esa imaginación, el hombre se imagina en la colectividad y la colectividad se imagina en el individuo y se validan y empiezan a explicar el origen divino o el mensaje de los reyes. Esos mecanismos de dominación son los que en estas lecturas que tenemos de Castoriadis, es que Castoriadis está en muchas de estas cosas, no lo reconocemos, pero de la misma manera que un poeta llega a ser inmortal, porque nadie se acuerda su nombre, pero sí se repiten sus versos, el valor del sentido crítico de revisar la historia está en la inmortalidad que tiene Castoriadis. No nos acordamos de su nombre, pero sí buscamos la autonomía, sí buscamos la reflexión y demandamos al cínico. Ahí me parece que reside esa historia de por qué está tan desconocido el nombre, pero en los grandes pensadores el sentido crítico y el valor crítico de lo hacía cuando era muy joven
y daba algunas charlas en algunos colegios, decía, no les crean a sus profesores, pregúntenles por qué, duden de lo que le está contando el profesor, y eso es Castoriadis, sin mencionar a Castoriadis. Muchas gracias, y una cuestión final, a propósito de lo que estaba indicando Juan, tiene que ver con la creación, ¿no? Es imposible pensar a Castoriadis sin colocar el acento en esa capacidad creativa de las sociedades. Hay un famoso discurso de Monroe, el autor de La condición humana, en donde él destaca la importancia de Grecia. Dice, Grecia es la primera civilización sin libro sagrado. Es la primera civilización que debe crear algo sin estar preguntándose qué disponen sus dioses. Por primera vez hay esta suerte de heroísmo. Y eso básicamente tiene que ver, Einar, para cerrar, con la idea de autonomía. Acá se ha hablado mucho de autonomía desde el punto de vista de la transformación del Estado, y sin embargo hay en la idea de autonomía una carga reflexiva que naturalmente sigue teniendo hoy importancia. Einar. Sin duda es un tema bastante complicado de tratar, el caso de la autonomía, incluso el de la creatividad de las sociedades, más en una sociedad como la nuestra, en donde creemos que el Estado tiene que solucionar todas nuestras problemáticas, sin pensar, sin embargo, que nosotros también somos parte de esa conformación que hacemos el Estado. Es decir, en otras palabras, si nosotros no cambiamos nuestra forma de ser, lo más probable es que tampoco cambie el Estado y la sociedad. Si nosotros seguimos pensando en comodidades y en cosas un poco superfluas, posiblemente también el Estado y nuestra sociedad, en este caso la boliviana, refleje eso. Castoriadis creo que es el impulsador de pensar de manera autónoma algo que nosotros como individuos podemos hacer, y que ese pensamiento que estamos reflexionando, criticando, sopesando con otros pensadores, es la que pueda transformar la sociedad. El caso de la autonomía no es, a mi entender, un caso de pedir al Estado ciertas cosas, sino que uno mismo pueda reflexionar de manera crítica y proponer y demandar a la sociedad, al Estado, la política, etcétera, un montón de propuestas a realizarse. Así como Enrique nos hacía recuerdo de esta frase de la imaginación al poder, en el mayo del 68 también se decía lo siguiente: seamos realistas, pidamos lo imposible. Muchas gracias a Juan Murillo, también gracias a la Alianza Francesa, que en este caso se ha sumado para tratar de facilitar este acercamiento al pensamiento de Cornelius Castoriadis desde La Paz a Einar Rosso. Esta es la segunda actividad que se realiza por parte de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado. Si quiere usted intervenir, aprovechando los minutos finales, sí. Bueno, disculpe, hay dos conceptos que destaco de Castoriadis, que es, por supuesto, de su propuesta teórica, pero que otros lo han sistematizado ya de un modo operativo, ¿no? Por supuesto, el concepto bastante desarrollado de imaginario social y de los imaginarios sociales, que luego otros autores como Serge Moscovici ya lo elaboran un paquete, digamos, que pueda ser operativo. Y justamente es ese marco teórico que hace unos 15, 17 años atrás utilizamos para hacer una investigación precisamente sobre el proyecto identitario de las élites cruceñas respecto de lo que es ser cruceño, ¿no? Y por supuesto utilizando ese paquete de decir como representación social, decir nosotros somos esto y quiero que ustedes todos estén de acuerdo en que nosotros somos esto, ¿no? Bueno, pero eso ya me remito a la obra que me interese más, ¿no? Ahora, otro elemento que por supuesto es bastante aventurado pensarlo, de lo que nos puede servir este bagaje teórico, es precisamente sobre el panorama del conflicto entre Rusia y Ucrania, porque la Unión Soviética fue uno de los temas que más frecuentemente aparece en los estudios y análisis de Cornelius Castoriadis, ¿no? Ahora, si vamos a hacer un poco una especie de no
ese intento, digamos, de aplicar esto, nosotros tenemos como que dos miradas, ¿no?, sobre la invasión rusa a Ucrania, por supuesto, la que se construye desde estos lados como por una cosa abusiva, genocidio, etc. Y cabe la pena preguntarse cómo es que ese soldado ruso sale de su país, invade otro, pone el pecho a la bala, arriesga su vida, muchos han muerto, y continúa con la consigna de sus superiores. Entonces podemos encajar también que a lo largo del tiempo se ha construido un imaginario social que es totalmente diferente que el que nosotros construimos acerca de los rusos, ¿no? Porque todo lo que se ha hecho en películas, en producción, hasta en novelas, resulta que fueron los aliados los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero para los rusos fue el Ejército Rojo el que llegó a Berlín, lo destruyó y que prácticamente arrinconó a Hitler y lo hizo suicidarse en un búnker, ¿no? Eso fue lo que quedó. Ahora, ¿qué fue de la Unión Soviética? La Unión Soviética se desintegró desde adentro, ¿no? Y del otro lado, el imaginario que se construye, es que finalmente el capitalismo se sobrepuso, digamos, a este otro sistema y fue el ganador. En realidad explotó desde adentro, digámoslo así, ¿no? Pero quedó patente ese imaginario de decir, nosotros fuimos capaces de derrotar al fascismo y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque como digo, puede ser aventurado verlo así, ¿no? Pero podemos trabajar con ese concepto de Castoriadis y decir, ¿no será que detrás de ese empuje que ha tenido el ejército ruso de no pensar que estamos haciendo un crimen contra la humanidad, sino más bien estamos haciendo valer lo que ha sido nuestra gloria del pasado y la vamos a seguir construyendo, ¿no? Por supuesto, en la época de la posverdad, esto aparecería como que se presenta falso de un lado y falso del otro, depende del lado que se lo mire, ¿no? Pero es parte del provecho que tendría, ¿no? Claro, alguien como Castoriadis. Se puede hacer por lo menos el intento de explicar, digamos, la situación. Por supuesto no la justifica desde ninguna perspectiva, ¿no? Pero por lo menos nos permite entenderla, racionalizarla. Gracias por el aporte. ¿Ese trabajo al cual usted se refiere es Ser Cruceño en Octubre o cuál es? Ese es, ¿no? Ya. Quería allá preguntar algo o comentar. Acá estamos tratando de contribuir todos. Bueno, buenas noches. Tengo la siguiente pregunta. La política inaugura o establece, estaba dirigida al panelista Juan Trillo, que establece una nueva relación entre lo instituyente y lo instituido. ¿Cuál es esa nueva relación? ¿Cuál era la anterior relación con la que precisamente rompen? A ver, Castoriadis habla de lo instituido y lo instituyente, que viene como reflexión también de la persona que opinó antes. Hay, a su vez, el individuo se imagina una sociedad y la sociedad imagina al individuo. Entonces, se autoalimenta, se retroalimenta, se justifica y se da una explicación y se valida a sí mismo. En un determinado momento, esa sociedad no quiere dar cuenta de sí misma. Por tanto, impone y podemos llegar a una situación de totalitarismo. Entonces, cuando el individuo empieza a ser reflexivo, es porque inicia una búsqueda de su autonomía, pero debe ser reflexivo y debe pensar, y ahí, digamos, vale la pena entender el pasado trotskista de Castoriadis, en el que dice, no queremos llegar al poder, pero tampoco vamos a negar el Estado.
pero el Estado no va a ser una sociedad bella donde nadie trabaja y donde todos están de acuerdo consigo mismo y la sociedad está de acuerdo consigo misma y el individuo a su vez con el otro está de acuerdo. Y ahí Castoriadis dice, es la humanidad contra la propia humanidad y esto es un proceso de destrucción. Por tanto, una sociedad totalitaria está construyendo una sociedad que va a la deriva porque le va quitando valores que no corresponden con el momento histórico que se vive. Por tanto, al hablar Castoriadis de lo instituido y lo instituyente, está hablando de esa dinámica en que revisar la historia nos puede permitir ver no la que contaron los ganadores que comentabas, sino la historia como la cuentan los perdedores, o la historia que todavía algunos grupos de la humanidad no han podido tener, porque se la ha ignorado y se la ha dado como perdida. Y ahí habla Castoriadis y utiliza la palabra redimir a la humanidad del mismo sentido que utiliza Walter Benjamin, más con un sentido mesiánico por su posición filosófica judía, y Castoriadis es para redimir a esos grupos que aún no han tenido derecho a la historia, que todavía no tienen historia. Por tanto, lo instituido es fijo y por eso habla del magma. Y hay que entender lo que es el magma de un volcán. Explota, pero luego se solidifica y se pone estático. Eso es lo instituido, lo estático. Y lo instituyente es esa revisión, esa manera de entrar en la revisión y de buscar la autonomía, que no desafía al Estado, pero que le propone una nueva forma de Estado. Por tanto, no solamente es la política, no solamente es la sociología, sino son todas las ciencias sociales, y por eso hablaba, cuando terminaba de leer mi ensayo, que decía, y lo repito, la tarea de las ciencias sociales es entonces realizar un aporte en este sentido, hacia el campo de la historia y la teoría política, si queremos en el fondo una real idea de cambio. No podemos tener un pensamiento estático. Esa es también una de las grandes contribuciones que tiene Castoriadis, que es, más allá de que un provocador, más allá de que alguien que empuja, cuestiona al hombre y le dice, te conoces a ti mismo, y por eso él habla y revisa el psicoanálisis y dice, Freud se olvidó del problema social, pero no quiero que el individuo se olvide de su inconsciente, sino que obtenga una nueva relación con su inconsciente, aunque le quede como un traje mal hecho, pero que recomponga su relación. No sé si eso te aclara. Sí, me aclara. Tengo una pregunta más en cualquiera de los panelistas. Castoriadis en su obra distingue entre lo político y la política. ¿Cuál es esa diferencia? José C. Aynar, ¿escuchaste la pregunta? Para contestar ya con eso podríamos cerrar. ¿Diferencia entre lo político y la política? Sí, escuché la pregunta, es relativamente sencillo de responderla. Lo político son las cuestiones sumamente abstractas y teóricas, y la política son las acciones prácticas. Por ejemplo, el accionar de unos individuos hace la política. El ejercicio, por ejemplo, de decisión es la política. Lo político son las teorías que se establecen en relación a ese fenómeno llamado política. Dicho de otra manera, podríamos manifestar con un ejemplo más llevado al área de la ética. La ética, por ejemplo, estudia la moral. Ese es su factor de estudio. En el caso de la política o de lo político, el estudio de ello es, por ejemplo, las relaciones que los individuos hacen dentro de un determinado territorio. Ahora sí, muchas gracias por los aportes. Además, desde luego se agradecen las colaboraciones teóricas y todo aquello que nos permita entender un poco más la trascendencia de Castoriadis. Juan Murillo hacía referencia a la reflexividad
y Castoriadis, por ejemplo, hace la distinción entre racionalidad y reflexividad. Y ahí tiene que ver su gran aprecio por la música, porque dice, cuando alguien compone música, no es que no esté usando la razón, usa la razón, pero además de la razón, tienen que ver otros factores, los sentimientos hasta cierto punto, pero no es que sea un trabajo únicamente emotivo, componer una obra musical. Así que destaca que en el caso nuestro, los seres humanos, para resumirlo, pesa la reflexividad como algo característico, no únicamente la racionalidad, la lógica que uno puede notar en operaciones matemáticas. Ahí hay pura lógica, pero no, en nuestro caso hay la capacidad de ser reflexivos. Así que es una invitación a leerlo. Hay numerosos videos. Castoriadis estuvo en Chile hace algún tiempo y grabaron una entrevista. Si ustedes buscan en YouTube entrevista a Castoriadis en Chile, hay varios profesores que se reúnen, lanzan un muy agradable interrogatorio y él contesta. Así que pueden también aproximarse a Castoriadis por ese lado. Les decía que esta es la segunda actividad de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado. Se viene la tercera, será el 6 de abril y el tema 70 años de la revolución del MNR. Van a participar en un panel Juan Claudio Lechín Baice vía internet desde Lima, me imagino. Después estará Carlos Hugo Molina, que acaba de coordinar un trabajo en donde han participado 60 intelectuales reflexionando sobre la revolución del MNR desde el punto de vista del MNR, desde el punto de vista de la Falange, y también otra gente ha tomado la palabra para analizar a otros intelectuales. Yo he participado hablando sobre Alcides Arguedas. Así que estará Juan Claudio, estará Carlos Hugo Molina y estará también Paula Peña. Eso será el 6 de abril a las 7 de la noche y se convertirá en la tercera sesión de nuestra Cátedra Libre. Anuncio además que el 25 de abril celebraremos acá por primera vez, conmemoraremos lo que se conoce como el Día de la Liberación. Los italianos recuerdan el Día de la Liberación y en esta ocasión los residentes italianos han tenido la iniciativa de plantear que hagamos algo y se realizará el 25 de abril. Se hará una conferencia, el título Humberto Eco y el fascismo. Yo creo que es un tema de gran importancia, mucho más en nuestros tiempos. Así que en abril tenemos 70 años de la revolución del MNR, un panel y una conferencia acerca del fascismo desde el punto de vista de ese gran intelectual que fue Humberto Eco. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros, muchas gracias Juan y muchas gracias Eimer. Muy buenas noches.